Bienvenidos una vez más a estar con nosotros esta tarde. Gracias, Pastor Obin. Un placer también para mí estar en estos momentos para llevar esta palabra del Señor no solamente aquí al estado de Texas, los Estados Unidos de América, sino también a las diferentes partes del mundo que simultáneamente estamos llegando. Saludos muy especiales a nuestros preciosos hermanos también allá en estos momentos en Japón, que se están uniendo, y a las múltiples familias a lo largo de toda América Latina y Europa. Déjenme compartir rápidamente con ustedes esta bendita palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 17, el versículo 11 al 18. Quiero leer esta historia preciosa, porque es preciosa. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Amándote, Dios y Padre Celestial, estamos ante el grandísimo trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa palabra que estamos compartiendo en este momento con múltiples de personas que están conectadas en este momento, Señor, a través de las redes sociales, y también, Señor, a todos los miembros de la Iglesia El Divino Redentor aquí en Mission, Texas, Señor. Que esta palabra no regrese usted vacía, sino que dé fruto a los corazones a los cuales está siendo enviada ahorita a través de los aires, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición. Amén y amén. Quiero compartir esta preciosa palabra. Digo preciosa porque es una historia muy linda. Bajo este título: los que regresaron para dar gracias. Este jueves que recién acaba de pasar, jueves 26, en los Estados Unidos de América, a nivel nacional, se paraliza cada año se paraliza en su totalidad la nación ese jueves, para dedicarlo a una sola palabra: Thanksgiving, que quiere decir acción de gracia. Ese día de acción de gracia, que es un legado de los peregrinos que fundaron esta nación, y que en algún momento, junto con los nativos de esta nación, de los Estados Unidos, como son los indios americanos, dejaron a un lado sus diferencias, podríamos decir, raciales. Y esto es excelente decirlo esto en este año en que ese ambiente ha sido bastante feo. Y ¿por qué no recordar ese momento tan bonito cuando ellos dejaron a un lado, que los peregrinos, los europeos, mayoritariamente ingleses, que por cierto eran judeos cristianos que venían huyendo de la persecución del Vaticano, de la famosa Inquisición, huyeron para fundar una nación donde ellos pudiesen tener la total y absoluta libertad de exaltar y glorificar
al nombre de Yeshua, de Jesús. ¿Por qué se dice que era judío cristiano? Porque hay múltiples evidencias y las prácticas también. Es una combinación de cristianismo con judaísmo. No olvidemos que en la Edad Media, para esa época, también habían tremendos hombres de orígenes judíos, que fueron grandes hombres que impactaron en el cristianismo en Inglaterra. No podemos pasar por alto al gran escatólogo de la Edad Media y científico, el judío Isaac Newton. De manera que por eso es que usamos esa palabra. Pero hablemos en ese momento, porque ese día en que la nación de los Estados Unidos se paraliza para dar gracias a Dios. No sé si la inmensa mayoría lo hacen, pero lo que sí sabemos es que las familias que son de origen evangélico en Estados Unidos, es decir, los anglosajones, los afroamericanos y los evangélicos hispanos, sí aprovechamos ese día de Thanksgiving para dar gracias al Altísimo Dios Todopoderoso por las bendiciones de todo este año. Pero eso nos va a llevar también a entrar en esta historia preciosa que a continuación queremos compartir, de esta historia que cuentan los evangelios y que también Lucas hace bastante detalle acerca de esta experiencia que sucedió entre Galilea y la parte de Judá, lo que se conoce como la región de Samaria. Había múltiples de pueblitos pequeños, algunos llamados como aldea. Entre uno de esos pueblos, en el 2011, y he pasado varias veces, está allí ese pueblo donde esa parte que se conocía como Samaria estaba poblado mayoritariamente por gentiles, a los cuales le decían samaritanos, pero en realidad eran gentiles de diversidad de razas. Se cree que la mayoría de ellos eran de origen griegos y de otras partes de los países del Medio Oriente, pero la mayoría eran griegos o de la parte del Éufrates también. Se los consideraba gentiles, ellos no eran judíos, tenían múltiples de creencias también ellos, pero dentro de ellos también habían comunidades judías que tenían inclusive hasta su sinagoga, o en otros casos estaban fuera de esos pueblos, las comunidades judías, pero estaban entre esos aspectos. Inclusive encontramos hoy en las ruinas que hemos pasado en esos lugares, entre esa parte hemos encontrado antiguas sinagogas. Allí, en esos mismos pueblos, ahí está llena, pero llenísima de riquezas de la vida de Jesús pública en ese lugar. Pero no solamente de Yeshua, de Jesús, también está llena de los hombres del Antiguo Testamento, como el caso de Eliseo, que hizo múltiples de experiencias maravillosas en esos mismos pueblos y aldeas que hoy se conocen. Y que es precioso, cuando uno sale de Galilea por el río Jordán, va caminando, bajando por la ribera del Jordán, es cuando uno pasa todos esos pueblos que hoy en día son ruinas, que están los arqueólogos trabajando en ellos por la enorme cantidad de información que se ha encontrado. Esa era la famosa región de Samaria, incluyendo la capital, que si el Altísimo Dios Todopoderoso lo permite, el próximo mes de junio del próximo año estaremos viajando y ya estamos haciendo arreglo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar un permiso especial, arreglo para pasar donde fue la capital, donde en la actualidad está el pozo de Jacob y en la actualidad está también la tumba de José. Esa era la parte de la capital, pero esta otra parte que les estoy hablando era la más rica por la cantidad de pueblitos o aldeas gentiles que estaban allí. Entre esos pueblos gentiles, rumbo al camino a Jericó, es donde se va a dar esta experiencia bonita. 10 leprosos. Los leprosos tal vez no podíamos entender lo que significaba una persona leprosa en aquella época. Ningún año la podíamos entender como este 2020. Una persona que se consideraba leprosa era automáticamente aislada en su totalidad de la sociedad, y se le obligaba a llevar un
un rótulo donde él decía: soy leproso. Era echado totalmente fuera del pueblo. En otras palabras, hoy podríamos decir, Pastor Obed, como la famosa cuarentena. Y entonces se le aislaba. Nadie, ninguna familia que aparecía contagiada con esta enfermedad contagiosa, o conocida como la lepra, ninguna familia quería que los demás se dieran cuenta, porque eso significaba como una humillación social. Fíjate que interesante, porque hoy nosotros estamos entendiendo. Si hubiéramos hecho este mismo mensaje hace un año atrás, nadie le hubiera interesado, nadie lo entendía. Pero en este momento, por ejemplo, cuando alguien está contagiado con el coronavirus o el COVID-19, casi que lo quieren mantener en secreto y no quieren que nadie se dé cuenta. Recuerdo, por ejemplo, en uno de nuestros países de Centroamérica, el país más, se puede decir, más social de Centroamérica, en Costa Rica, cuando apareció la primera persona contagiada, leía en las noticias que esa pobre persona en San José, Costa Rica, estaba diciendo: todos mis vecinos me ven súper mal, como la persona más abominable de Costa Rica. Lo mismo en Guatemala, en México, en Argentina y, por supuesto, también de nosotros. Era difícil entonces, para aquella época misma, la vida de los leprosos. Si era judío, estaba automáticamente prohibido, terminantemente prohibido asistir a la sinagoga. Pastor Obi, es la misma historia con cuando hicieron la cuarentena. No se le permitía. Hay estados en este momento como Nueva York, California, Oregon, el estado de Washington, donde todavía no se permite abrir públicamente los templos por miedo a que lleguen personas contagiadas. 2000 años después estamos entendiendo esta historia. A los leprosos no se les permitía, si eran judíos, no se les permitía automáticamente asistir a la sinagoga, ni siquiera vivir dentro del pueblo, sino a las afueras del pueblo. En las entradas principales de la calle se les permitía, sí, porque se les daba la oportunidad de pedir limosna para que sobrevivieran. Por eso es que usaban un rótulo y ellos podían pedir limosna, pero la gente, me imagino, los problemas sociales, como le pasaba de lejos, le tiraban porque nadie quería estar cerca de un leproso. Oh, Dios mío, ¿cómo estamos viviendo esta historia este 2020? Crecer se nos va a ir. Y que también tengo una buena noticia para el final de este mensaje para ustedes que están escuchando. Solo quiero que observen un momento. Esta es parte, eso es lo lindo, eso es lo que nos hace bello de la historia de la Biblia. Porque 2000 años después podemos estar en el mismo lugar de donde se están dando estas narraciones del Evangelio. Esta fue imágenes en el 2000, en el 2008, en el 2011. Aquí estamos exactamente en esos pueblos entre Galilea y Jericó, que se conocían como pueblos y aldeas de Samaria. En esta misma callecita de este pueblo hay dos historias antes de llegar a esta que son preciosas también de milagro y de testimonio. Una de ellas, esa mujer gentil, esa señora gentil que viene a suplicar por su hijo, por sanidad, por un milagro de su hijo, y que se da cuenta que el Mesías Yeshua. ¿Y por qué? Porque en la trayectoria, como en aquel entonces no se hacían vehículos ni nada, recuerden, se hacían la trayectoria para llegar desde Galilea a Jerusalén, más o menos se llevaban una semana, dormían en los pueblos, pasaban en los pueblos, y esas eran las giras que se hacían. Jesús lo hacía caminando, completamente caminando, es por eso que se llevaba posiblemente 8 días para llegar a Jerusalén. En esa caminata, tal como lo leímos aquí, en esas caminatas rumbo a San José, a Jerusalén, en esa caminata a Jerusalén, allí pasaba entre esos pueblos. Y en una de esas muchas múltiples de veces que Jesús pasa por esos pueblos, va a pasar una experiencia bonita, varias experiencias bonitas.
esa mujer gentil, que le dice, se acerca donde el rabino porque se da cuenta que va pasando ahí, en esta calle se dice que sucedió. El rabino va con sus discípulos y posiblemente un grupo grande de personas que lo van siguiendo. La mujer sabe que no puede tocar a un rabino judío. Interesante, porque hasta hoy en día los ortodoxos tampoco se dejan tocar de los gentiles. La mujer se le pone de frente a Jesús, y le dice: rabino, necesito un milagro para mi hijo. Jesús se da cuenta que es una gentil. Le dice algo que en el momento suena duro, pero Jesús tenía su mensaje. Y le dice: Señor, el Señor Jesús no está bien dar el pan a los perrillos. Y sigue caminando. Aquella expresión era para que esa mujer automáticamente se regresara profundamente avergonzada o dolida, lo que usted quiera decir. Pero esa mujer no se dio por vencida. Ella sabía que ese rabino no era un judío común y corriente. En lo profundo de su corazón, ese toque que se da entre el espíritu humano y el espíritu de Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. Aquella mujer se dio cuenta que ese rabino no era un judío común y corriente. Era alguien que era mucho más que un simple rabino. Se levanta y se le pone de frente y le dice: Rabí, moré en hebreo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El rabino pone su mirada dulce sobre aquella mujer y se voltea a todos los religiosos judíos que le están acompañando y les dice: en todo Israel no he encontrado una fe más grande que esta mujer. Le dice: mujer, tu fe te ha salvado, tu hijo ha sido sanado. Pero también en ese mismo camino, esta vez era otro judío que vivía ahí mismo, en ese pueblo que estoy señalando. Su nombre era Jairo. En ese momento me imagino que Jairo interrumpe también y le dice: Señor, ven a mi casa. Mi hija está gravemente, está a punto de morir. De momento, uno de los criados de Jairo le dice: Señor, ya no sigas interrumpiendo al maestro. Tu hija ya murió. Pero Yoshua le dice: tranquilo, Jairo, tranquilo, vamos para tu casa. Todo eso sucede en estas regiones, donde queremos extendernos en este mensaje precioso. Dios en ese camino, o Jesús en ese camino, en esa aldea, en la entrada de esa aldea, a lo largo. ¿Por qué a lo largo? Porque no podían acercarse, Pastor Obed. No podían acercarse. Interesante, ¿verdad? Por lo que estamos pasando hoy en día. ¿Por qué no podemos acercar a las personas? Si usted ve, dice de lejos, porque la ley decía que si eran leprosos no se podían acercar, y mucho menos a un rabino. Así es que de lejos ellos gritaron: los 10 leprosos. Por lo que creemos, 9 eran judíos y el 10º era samaritano, es decir, extranjero o gentil, posiblemente de ascendencia griega, que eran los que más abundaban ahí. Y ellos le gritaron de lejos porque no podían acercarse, posiblemente con mirada de súplica.
Rabino Yeshua, Rabino Jesús, ten misericordia de nosotros. El maravilloso rabino, el maravilloso moré en hebreo, que mucho más que un rabino, maestro, el maravilloso maestro voltea su mirada hacia los pies y así de lejito le dice una sola palabra: vayan donde el sacerdote, la sinagoga. No confunda nada que ver, esto no tiene nada que ver con Roma, no, estamos hablando del judaísmo. Lo que conoceríamos como la sinagoga y el rabino. Vayan, en otra palabra, vayan a la sinagoga y muéstrense al sacerdote, al rabino. Es todo lo que Jesús les dijo. Es todo. Mira qué interesante. No les dijo, sí, hoy mismo los estoy sanando. No. Solo les dio una palabra de desafío. Oiga bien, una palabra de desafío. Eran leprosos. No podían ir a la sinagoga, Obi. No podían ir a la sinagoga. Estaba prohibido terminantemente para ellos, Pastor Jiménez. No podían ir a la sinagoga. Y un rabino desconocido en ese momento para ellos les ordena romper las reglas establecidas. Y les dice, vayan a la sinagoga y muéstrense al sacerdote. Estos 10 leprosos podían haber hecho poderosos argumentos. Pero rabino, eso no es posible. La ley de Moisés dice que cualquiera que esté leproso no puede acercarse a un judío, mucho menos a la sinagoga. Y tú me estás diciendo que vayamos a la sinagoga. Podrían haber presentado esos múltiples más de argumentos, como hasta hoy en día nos siguen presentando miles de evangélicos que desde que se abrieron las iglesias o múltiples de iglesias no han regresado a la iglesia. Un mensaje de desafío. Vayan a la sinagoga. Lo contrario que decía la ley. Y estos 10 leprosos, porque se fueron los 10, increíblemente los 10 sí aceptaron en primera instancia el desafío. Y los 10 se fueron. Déjenme ver qué es lo que tengo aquí escrito sobre esto. Los samaritanos eran una etnia despreciada, pero ese extranjero aborrecido que padecía de lepra fue el único que dio gloria a Dios por haber sido limpiado. Jesús alaba la fe que sana, tal como lo había hecho en los 2 relatos que hice en Lucas 7:50 y en Lucas 8:50. El samaritano aparentemente recibió, con aquella declaración que leímos, más que una simple sanidad. Miren qué interesante esto. Hay múltiples de personas que han sido sanados, inclusive en esta pandemia. Por alguna razón salieron ilesos de esta pandemia. Algunos ni siquiera tuvieron síntomas graves, por lo tanto no tuvieron ni siquiera que ir a un hospital. Es decir, han tenido múltiples más suerte que 265,000 personas que en estos momentos lloramos en las iglesias, incluyendo aquí en el Divino Redentor. Y es interesante. En otras palabras, fueron librados milagrosamente. Y sin embargo, miles de esas personas que por
por una u otra razón han sido librados de esta pandemia, de esta lepra llamada coronavirus. Con todo y eso, no han regresado a la iglesia para dar gracias. A veces esto también hay un tema profundo, pero profundo, que nosotros tenemos, que se llama cuando no sabes lo que tiene. Porque habemos muchísimo dentro de la iglesia cristiana, evangélica estoy hablando, que somos crueles y despiadados para mandar a diestra y a siniestra a Sutano y a Pengano al infierno. Porque no hizo esto, o porque no hace lo que nosotros creemos que debe de hacer. Y se les olvida la grandísima misericordia del Altísimo. De los 10, había uno. No era judío, eran despreciados, se dice inclusive, fíjese que cuando uno pasa en esa historia y los amigos, uno de mis grandes amigos que allá pasó a la eternidad la semana pasada allá de Israel, era tremendo como maestro. Y él daba explicaciones que en esos pueblos donde le estaba señalando, en esos pueblos aquí, en esa partecita detrás de esas colinas, estaba un lugar que se llamaba Gadarea, que era un lugar especialmente para la crianza de cerdo, porque estos comían cerdo y todo esto. Por eso ante los judíos eran considerados como personas no agradables. De esas 10 personas, uno era samaritano, no era considerado como fiel, era considerado tal vez como una persona indigna. Pero esa persona indigna fue uno de los que recibió un milagro, fue uno de los que fue sanado de la lepra. De los 10 que fueron a la sinagoga, porque los 10 fueron a la sinagoga, los 10 fueron sanados, pero fueron simplemente para recibir el milagro, pero no estuvieron dispuestos a dar las gracias a quien había obrado el milagro en ellos. Déjeme seguir compartiendo. Toda es una palabra hebrea que significa gracias, acción de gracia o adoración, enaltecimiento. Esta palabra que deriva del verbo yadat, el cual significa dar gracias o exaltar. La raíz de yadat es de yad, que quiere decir mano. Por tanto, dar gracias o alabar a Dios es levantar y extender nuestras manos. ¿Por qué linda esa parte? Me fascina, porque en este aspecto si hay algo que es digno de resaltar. Si hay algo que es digno de resaltar, son nuestros pentecostales. Generalmente los evangélicos pentecostales tienen la tendencia de glorificar a Dios en sus cultos, levantar sus manos y danzar y hacerlo. Todo eso es parte del significado en hebreo. Dar gracia es expresar, levantar sus manos. Posiblemente David lo hacía con gritos, como se hace hoy en día también en algunas veces en Israel, en la sinagoga. Expresan gritos de gozo, levantan sus manos, danzan. En los evangélicos, lo más parecido son nuestros pentecostales en esa manera. Todá aparece más de 30 veces en el Antiguo Testamento, 12 de ellas en 2 salmos preciosos: Salmo 50, 23 y el Salmo 100, versículo 4. Pero también está el Salmo 150, que está en toda su potencia. El pasaje profundo de este significado de Yadat o Todá la encontramos precioso, ese versículo, Jeremías 33, 11. Aquí, en este momento, quiero que reflexionen y que miren profundamente esta imagen. Esta es la imagen que posiblemente este jueves, más de
de 265,000 familias aquí en Estados Unidos. Extrañaron en ese almuerzo, esa cena del pavo en Estados Unidos popular. Extrañaron a un ser querido. Pero aquí es donde entra el secreto más profundo. Dar gracias a Dios no solamente es cuando recibimos únicamente solo bendiciones, sino que dar gracias a Dios implica darlo en todas las circunstancias y en todos los momentos, aún en los momentos más profundos y más delicados de nuestra vida, como el caso de Job. Este hombre que perdió toda su familia, perdió todas sus riquezas, que recibió una enfermedad parecida a la lepra, y ahora en aquella circunstancia, sentado entre ceniza para tratar de opacar el dolor de la picazón que producía esa sarna, aún en aquellas condiciones, Job dio gracias a Dios. En una de esas 260,000 familias que se nos fueron, es que quiero tocar el corazón a ustedes, los que están viendo, que encima de todas las circunstancias aprendamos a dar gracias a Dios. El samaritano agradecido, cuando algunos leprosos buscaron ser sanados por Jesús, él simplemente les dijo que fueran a mostrarse a un sacerdote. Eso implica su fe se demostraría por su obediencia y los llevaría a su corazón. Es decir, el desafío: vayan. Es por eso que la fe no es agarrar un vasito de agua, no es tocar una imagen de hierro, de bronce que no sirve para nada, sino que la fe es actuar, es proceder sobre lo que todavía no lo ha visto. Sin duda alguna hay que exaltar la obediencia de estos 10 leprosos. Desafiaron la prohibición de ir y fueron, creyeron en esa manera. Todos mostraron fe y por lo tanto todos fueron sanados, pero solo uno se detuvo para alabar a Dios y agradecer a Jesús por su sanidad. Solo uno de los 10. Esto es profundo. Es profundo por las miriadas de hermanos y familia que han salido ilesos en esta pandemia, por lo menos en la primera fase, porque en cualquier momento puede venir una segunda, y que por alguna razón ustedes fueron sanados. Algunos ni siquiera fueron al hospital, algunos ni siquiera utilizaron antibióticos, pero no han tenido la capacidad de venir a la casa de Dios, arrodillarse ante el Rey y dar gracias. Eso es lo importante, lo que destaca en esto. Desde aquí, todos mostraron fe y fueron sanados, pero solo uno se detuvo para alabar a Dios y agradecer a Jesús por su sanidad. Jesús destacó la integridad de los demás, presumiblemente todos judíos, y confirmó que la fe del samaritano le trajo sanidad tanto al cuerpo como del alma. La historia es una ilustración de la fe que obra maravillas y una lección de la necesidad de gratitud como parte de la fe. Los otros fueron sanados físicamente, pero Pastor Obi, Pastor Jiménez, pero
no fueron sanados de la salvación. La cuestión no solamente es recibir un milagro de sanidad, es ser sanado físicamente y ser sanado espiritualmente. Aquel samaritano no solamente recibió el privilegioso de haber sido sanado de su lepra, sino que también fue salvo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Pero en quién tuvo esa fe? En Yeshua, Jesús de Nazaret, único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Por favor, vuelves a mirar otra vez. Esto fue una iglesia, sí, una iglesia católica, no importa, pero dedicó un momento para hacer remembranza. En lugar de los fieles o los asistentes a su iglesia, no importa, no vamos a caer, no es una crueldad. En lugar de eso, de llenarlo de gente, la llenaron de fotografía de personas que ya no están. ¿Por qué es importante ver esta fotografía? Ustedes, que de una o de otra manera han sido librados de este coronavirus, por favor vean eso y digan: Altísimo, gracias por habernos guardado. Pero trae consolación a los que perdieron un ser querido. Está siempre gozoso, orar sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la otra parte preciosa aplicable después del gran rabino llamado Saulo de Tarso, o Saúl. Otra idea es la misma que dice Pablo: está siempre gozoso, da gracias en todo, porque esa es la voluntad en Cristo Jesús de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hace unos años estuve allí. Esta es una conferencia en México, donde estuve en esa conferencia. Por eso es que digo que nuestros pentecostales son un poquito los más parecidos en la palabra Todá, la que está arriba en hebreo. El hispano tiene la tendencia, igual que el afroamericano, de ser expresivo, levantar sus manos, llorar, tirarse de rodillas en agradecimiento. Eso es exactamente lo que Dios a veces quiere de nosotros, que seamos expresivos. La Biblia dice que el 10º leproso regresó después de haber sido limpio. Fue y buscó al Mesías Yeshua, que le había dado la orden, y fue eminentemente expresivo. El relato que leímos dice que se tiró al piso con su rostro en tierra en adoración. Nótese, no dice que cayó como mucho que les gusta caerse para atrás y hacer un espectáculo. No. Dice que vino en una forma expresiva y preciosa y se postró con su rostro en tierra en señal de adoración a los pies de Yeshua. Qué linda expresión. La palabra de Dios nos manda que seamos expresivos en nuestro agradecimiento con Él. Por eso digo, disculpe una vez más, a veces los pentecostales son los que mejor mostramos, igual que los judíos ortodoxos de Israel. Son muy expresivos, levantan, saltan, lloran, se tiran. Dios nos manda que seamos expresivos. Pablo exhorta a los tesalonicenses a seguir fielmente una vida de oración como la suya. Orar sin cesar no significa solo constantemente, sino ser persistente y coherente en las oraciones.
La gratitud debería caracterizar la vida del cristiano en cualquier circunstancia. No agradecer por todo, sino en todo. Pablo declara con énfasis que esta es la voluntad de Dios. Un ejemplo del Antiguo Testamento sobre esto se encuentra en la vida, tal como les hablé hace unos minutos, de Job, cuando perdió su dinero, sus hijos y su salud. Y aún así, Job bendijo a Dios, lo exaltó, glorificó, levantó sus manos y hasta dijo: desnudo nací como un niño y desnudo voy a volver a la eternidad. Pero aún ahí, o sea, vine sin nada, me voy sin nada y aún así seguiré glorificando al Señor. Esa es la expresión que se da. Nada había con mayor poder de andar con Dios que la continua gratitud. Una serie de recomendaciones breves, incensivas, indican la base del vivir cristiano. Son muy generales y podrán aplicarse a cualquier grupo de creyentes. Los cristianos tienen buena base para el gozo tanto en su experiencia de salvación como en su esperanza de que Dios hará en él el futuro. Pero necesitan expresar su gozo. Hay un justo y adecuado lugar para la expresión de una emoción alegre. Los cristianos deben también orar, aquí probablemente en el sentido de hacer peticiones a Dios, ya que el próximo mandato tiene que ver con la necesidad de ser agradecido. Común a los tres mandatos es el énfasis sobre el cumplimiento de ellos todo el tiempo y en todas las circunstancias. Eso no quiere decir, por ejemplo, que uno no ora interrumpidamente, sino que uno ora regular y frecuentemente. Tal estilo de vida es posible. Pablo agrega que es el propósito de Dios. Quiere que su pueblo esté gozoso, fiel en la adoración y agradecido, y la posibilidad para que así sea. Bendito sea el nombre de Dios. Mientras estamos en nuestra imagen, quiero que todas las familias que están en casa en este momento llamen por un momento a sus hijos, porque quiero que sus hijos escuchen lo que a continuación voy a hablar referente a esa imagen, a esa fotografía que están allí. Por favor, a los que están en sus hogares, llamen a sus hijos en este momento. Ser agradecido, aprender a dar gracias a Dios. Ninguna época este mensaje tiene mayor magnitud que en este momento, donde millones de personas se han infectado con el coronavirus, donde millones de personas, más de 1 millón, casi 1,5 millones de almas han muerto. Sobre nuestra nación, en Estados Unidos, más de 265,000 familias extrañan a un ser querido. Por eso el énfasis a usted que fue librado del coronavirus, o que le dio en la familia, pero que no tuvo que ir a un hospital, que no tuvieron que entubar. Y a los que lograron salir de un entubamiento, tienen súper poderosas razones también, igual que los demás, de estar agradecidos. ¿No cree que es tiempo de regresar a la iglesia también para dar gracias a Dios? Tal vez dicen ustedes, bueno, es que en nuestra iglesia solo nos permiten 50, somos 1000 miembros y tendría que enlistarme. ¿Y por qué no? Podíamos ver este Viernes Negro aquí en los Estados Unidos, para darle un ejemplo, la tienda esta de Best Buy, la gente haciendo filas hasta por 12 horas esperando su turno de 25 a 25 personas para poder entrar, porque
qué si los inconversos sacrifican hasta 12 horas estar de pie? Porque tú, que Dios te liberó, que tuviste el COVID con tu familia en tu casa, no quieres sacar un tiempo, aunque sea ponerte en la lista para asistir a uno de los cultos de semana de la iglesia que tu pastor ha reabierto en tu comunidad? Eso se llama ser agradecido. De los 10, solo uno vino para expresar públicamente su agradecimiento. Ahora voy con ustedes, con los niños. Miren estos niños. Esto se conoce como la tumba de Absalón. Está en el Valle del Cedrón, en Jerusalén. ¿Quién era Absalón? Era el hijo amado y querido del rey Saúl. La historia habla cosas interesantes de este personaje, de este príncipe, porque era un príncipe, era el hijo de un rey. Se dice que era un muchacho, de acuerdo a lo que se da, un personaje impresionantemente bello, su cabellera, la forma, su forma de vestir, su vestuario, era llamativo ante el pueblo de Israel. En cierta forma, era el orgullo del rey David. También David, igual que a todos sus hijos, amó a este muchacho como todo padre ama en lo más profundo de su corazón, o toda madre en lo más profundo de su corazón a sus hijos. Pero un día levantó su mano contra su propio padre. Levantó su mano y lanzó por su boca andanada de palabras de blasfemia, e hizo que múltiples de gente del pueblo de Israel se volteara contra el rey David. El espíritu de odio que desató a Absalón por aquella andanada de palabras de blasfemia contra su propio padre provocó que su padre saliese huyendo con el resto de su familia de Jerusalén. La historia es grande, pero en una de la batalla Absalón murió en su propio cuello. Mientras iba corriendo, se enredó su cabello en una sola rama, en una rama de un árbol. Y allí terminó sus días. A pesar de todo eso, el rey David lo lloró. Lo lloró, olvidó las cosas feas que su hijo Absalón había hecho con él, como padre y posiblemente como una madre. Perdonó a Absalón, como un padre o como una madre lo haría con sus hijos, con sus hijas. Y perdonó a Absalón. Lo lloró profundamente. ¿Pero por qué le estoy mostrando eso? Porque en 1990 vivió una experiencia que quedó marcado para mí. Estaba ahí sentado en una de esas piedras, ahí cuando de momento llegó un grupo de niños judíos ortodoxos, de esos de negrito colochito. Llegaron con su rabino y de momento los niños agarraron piedra que abunda en ese lugar y comenzaron a apedrear la tumba de Absalón. De inmediato me llamó la atención y puse atención a lo que le estaba diciendo el rabino a aquellos niños estudiantes. Y dijo el rabino: ahora ustedes me preguntarán por qué les ordené que apedrearan esa tumba.
Elohim, sí, en hebreo. Y él dijo, para recordarle que él levantó su mano contra su padre y que uno de los mandamientos de la Torá enseña: honra a tu padre y a tu madre sobre todos los días de tu vida, para que te vaya bien sobre la tierra y no mueras antes de tiempo. La lección de esta mañana, dijo el rabino a sus niños, es que apedreen esa tumba para que cuando ustedes sean adultos y sean padres, le enseñen a sus hijos que nunca levanten su mano contra su padre o contra su madre. Por favor, le voy a pedir a todos que inclinen su rostro. Esta misma lección de este último minuto tiene que ver también con la gracia. No solamente debemos ser agradecidos con Dios, con nuestro Padre, en este 2020 por habernos librado del COVID-19, a unas miles de familias que lo han tenido y que por milagro ni siquiera fueron al hospital, o otros por milagro salieron del hospital. Pero también a usted, niño, niña, a ver los que están ahí con sus papás, también ustedes deben de dar gracias a Dios por tu padre, por tu mamá. Da gracias a Dios por ello. Ámalos y honralos para que te vaya bien sobre la tierra y para que vivas muchos años más. Es decir, que tu vida no sea corta, como fue la vida de este joven Absalón, que su vida fue corta por haber levantado su mano contra su padre. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tenemos poderosas razones, como este leproso, Señor, samaritano, que no solamente fue sanado con nosotros 9, sino que tuvo la integridad de su corazón para regresar a ti, Señor, y darte las gracias. Permita que millones de personas, incluyendo evangélicos, reciban este mensaje y se sientan exhortados en esta pandemia para estar agradecido con usted, mi precioso Dios Todopoderoso. En el santo y bendito nombre que es sobre todo nombre, te pido que bendigas a toda la familia que están en línea en este momento, aún con sus niños. Bendícelos. Amén. Amén. Pero hay algo más. Hay una noticia que la vamos a dar este martes o este miércoles, uno de los 2 días. Una noticia preciosa. En Texas estamos emocionadísimos porque oficialmente a partir del 11 y el día de ayer mirábamos a la compañía de la línea aérea United, quien ha ofrecido toda su flota de aviones para transportar millones de vacunas. El gobernador de Texas ha dado luz verde que a partir del 11 de diciembre comienzan con los que están en la línea de fuego, médicos y enfermeros. Este martes o este miércoles les tengo una notición. Tengo invitados a varios médicos y una de las doctoras que hablaba el día de ayer conmigo, la doctora Susan Roja, me daba una información impresionante de cómo las 3 principales vacunas que van a salir en este momento
está limpia, dio todos los detalles científicos en este momento sobre la vacuna. Pero esperen una buena noticia. Vamos a tener médicos serios como esta misma doctora que menciona, dando noticias. Y permita Dios, como toda la vacuna, que esta sea efectiva. Vamos a quitar todos los mitos. Adelante unas palabritas que me dio la doctora Susan, que dice: a toda la gente casi no les gusta quebrarse la cabeza investigando. Por lo tanto, para ellos es más fácil ver videos conspirativos, primero porque les agrada su oído y les agrada escuchar lo que esos están diciendo. Pero no toman tiempo para investigar quiénes son, quién lo están diciendo y cuál es la verdad científica.